Cordial saludo. Es claro que en Colombia quedan muchas dudas en cuanto al tema de seguridad, pero aún hay más dudas cuando uno escucha hablar al presidente Maduro y al presidente Petro de hablar de una coordinación o un trabajo conjunto de fuerzas militares sin especificar qué es ni cómo va a funcionar. Por eso el día de hoy decidí venir a hablar con alguien que sabe del tema, una persona que conoce de seguridad nacional y con el que vamos a debatir durante un buen rato para poder hablar qué es exactamente lo que quiere hacer el gobierno con este acuerdo binacional. Bien, general Jorge Mora, bienvenido a este programa. Gracias, mi sargento mayor Lenis. Para mí siempre es muy placentero y muy productivo venir a hablar con usted porque compartimos muchas de las preocupaciones del país y en estos temas de seguridad más aún. Y pues adicional a lo que dijo, que le agradezco, soy de allá, ¿no? Soy norte santanderiano. De norte de Santander, conoce la zona. Nacido y criado allá, entonces trabajé allá como en 2, 3 oportunidades, de manera de que también pues conocemos lo que se vive desde adentro. Vamos a empezar por pedacitos, poco a poco. Lo que pasa en norte de Santander, específicamente en la zona de Catatumbo, mucha gente lo ha marcado como un gran y enorme problema de seguridad, producto del narcotráfico, financiado a través de los grupos narcoterroristas del ELN y de la FARC. Por ahí vamos bien. Sí, es uno de los factores, sí. Pero también tiene que ver mucho el hecho de que el gobierno de Maduro siempre ha estado metido dentro del entorno del proceso del narcotráfico, y es claro porque el mismo gobierno de Estados Unidos hoy está incrementando recompensas por todo lo que tiene que ver con el cartel de los soles y todo lo que se ha hecho de narcotráfico del mismo gobierno de Maduro. Lo que quiere decir que lo uno y lo otro pueden ir aliados en muchas cosas. Sí, es decir, aquí ponernos a hablar de que el problema del Catatumbo específicamente y de esta gran franja fronteriza, donde yo siempre he manifestado que el enclave de las relaciones entre Maduro y Petro son norte de Santander y Arauca, de esos 2.200 kilómetros, un poco más, que nos separan de frontera con Venezuela, venir a decir que eso se presentó hace 3 años con este gobierno, pues es también no ser claros ni hablar con realidades. No, esto tiene mucho tiempo. El Catatumbo es un problema de muchos años, de muchos abandonos estatales, de soluciones con pañitos de agua tibia en una región que hoy ha incrementado con la llegada de este gobierno y con esta relación maquiavélica y perversa que existe entre Maduro y Petro, y que indudablemente el Catatumbo es la región más afectada y la región que quizás va a tener más problemas con este tema de la zona binacional. Pero más aún, mi sargento mayor, es que en el Catatumbo se reúnen no solamente los problemas de narcotráfico, sino allí pululan todos los actores y factores de inestabilidad que existen en Colombia. Si hay una región que tiene una característica especial, donde allí están casi todos los factores y actores de inestabilidad, actores armados y no armados, hay que ser claros en eso, es el Catatumbo y norte de Santander. Por eso es una región apetecida por las pretensiones expansionistas y el sueño expansionista que tuvo Chávez hace 25 años y que ahora y Petro Maduro están queriendo hacer una realidad. A ver, siempre ha sido un sueño de la izquierda, y eso no es un secreto, unir a todas las repúblicas bolivarianas en un solo frente. La retórica, sí. Cuando empezaron a hacer todo este proceso y todo el mundo reclamó apenas, todos sabemos que esto se desnudó cuando Maduro sale en unas declaraciones que hizo en Venezuela, donde dijo que iban a coordinar el comercio, pero también las actividades de las fuerzas militares, en un video muy comprometedor. Todo el mundo pensó, hombre, a lo mejor el gobierno sale y dice, oiga, esto es mentiras. Resulta que el gobierno no hizo eso, sino que llegan y primero disfrazan toda esta vaina con un decreto o con un documento, no he podido saber si es un decreto o un acuerdo, en el cual se establece un acuerdo binacional, pero solamente se establece la parte comercial en lo que está firmado y lo que le mostraron al público. Pero vemos también a Petro, que ya llegó y dijo, es que definitivamente ya di instrucciones para que se empiecen a hacer operaciones coordinadas, dice el que de inteligencia, pero deja abierto el espacio a que coordinado puede ser todo lo que ellos quieran. Y entonces uno dice, ¿para dónde vamos? En ese entorno, usted como analista, ¿qué tan cierto es lo del acuerdo binacional y hasta dónde vamos a alcanzar en esta primera fase que ellos quieren vender? ¿Y por qué Maduro sale con un discurso y Petro sale con uno parecido pero diferente? Lo disfraza, sí. Es que yo considero que esto todo ha venido desde un juego geopolítico interesante que tiene a la frontera colombo-venezolana
en los ojos del mundo, porque recordemos que ya con los movimientos marítimos de casi una flota naval de los Estados Unidos al sur del Caribe, esto ya atrae la atención mundial de una tensión, de quizás de un conflicto armado en Latinoamérica. Entonces esto ya es un juego geopolítico donde entra a intervenir con una gran incidencia y con una gran intención los Estados Unidos. Y ya, ¿por qué digo yo un juego geopolítico? Porque recordemos que la semana pasada el presidente Trump se reunió con el presidente Putin y seguramente hablaron de Ucrania y de Venezuela. Y después llegó el presidente Zelensky de Ucrania a hablar con Donald Trump. Yo digo algo, Trump no va a mover todas las tropas que movió al frente de Venezuela si no pudo haber hablado primero con Putin. Exacto, entonces estos movimientos de intereses geopolíticos de las dos grandes potencias mundiales, tanto en Ucrania como en Venezuela y Latinoamérica, pues empieza a tener un juego bastante interesante, que en el medio evidentemente está quedando Colombia por una irresponsabilidad del presidente Petro. Está metiendo las narices donde no debe, a ver, por muchas circunstancias. Ahí le hago la pregunta más clara. ¿Colombia debería meterse en este problema? ¿Tiene alguna obligación de meterse o simplemente es un capricho del gobierno? No, por supuesto que no, es más un tema ideológico, de ideología más que de intereses. Los más altos intereses de la nación están perfectamente constituidos en nuestra Constitución Nacional, de manera de que en ninguna parte ni tenemos un tratado internacional con Venezuela, hacemos parte de la ONU y de la OEA, y la Carta de la ONU es clara que para que un país interfiera, apoye o haga parte con tropas en apoyo a otro país de las Naciones Unidas, tiene que ser mediante una orden del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eso no ha existido. En el marco de la OEA no hay ninguna declaración donde diga que un país tiene que apoyar a otro y menos con tropas. Entonces no hay ningún tratado internacional, no existe ningún relacionamiento directo, ni siquiera político. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegal, no fue reconocido por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por 11 países de Latinoamérica, de manera que es un gobierno ilegal. Segundo, el dictador tiene una recompensa de $50 millones por parte del gobierno de los Estados Unidos. El cartel de los soles, que era un cartel de narcotráfico, ahora es catalogado por los Estados Unidos como un cartel narcoterrorista. Es decir, que para el mundo entero y para los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el Estado colombiano, es un gobierno que está patrocinando y apoyando a un grupo terrorista y un grupo narcotraficante y a su cabecilla. Entonces, no hay ninguna razón lógica en medio, desde el punto de vista político y mucho menos militar, ni de intervención de parte del gobierno colombiano en lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela y entre los movimientos que está desarrollando Estados Unidos por orden las fuerzas militares de los Estados Unidos por orden del presidente Trump. Eso es un trabajo soberano que está desarrollando mismo los Estados Unidos, protegiendo una lucha contra el narcotráfico, y sus movimientos están llevando a una especie de disuasión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que es una amenaza para los Estados Unidos. Así hay que verlo, es decir, Estados Unidos está haciendo una acción completamente valedera cuando empezamos a darnos cuenta lo que hay en el entorno y lo que representa Nicolás Maduro, su dictadura, y el cartel de los soles, que es un cartel terrorista, donde es una amenaza para la región y evidentemente para Colombia, y nosotros, entre comillas, se está apoyando por parte del presidente Petro. Eso es ilógico y es un tema bastante preocupante para lo que puede llegar a suceder con Colombia. Yo hacía esta comparación de las tropas, de los movimientos de tropas de Estados Unidos, con lo que pasó primero con Noriega en Panamá. El primer paso que hizo Estados Unidos fue precisamente mover tropas cerca de la costa y empezar a presionar y subir la recompensa. Y también hizo lo mismo con Hussein, cuando empezó a hacer todo lo de la operación del desierto y todo lo demás. Cuando las tropas quisieron entrar, ya se había ablandado tanto el terreno con operaciones psicológicas que prácticamente no hubo, pues a pesar de que hubo combate, pero no hubo tanto como la gente hubiera deseado, hubiera pensado.
Y aquí están haciendo lo mismo, están ablandando el terreno psicológicamente para que esos amigos que tiene Maduro, que lo protegen, que lo cuiden, sean los primeros en entregárselo. ¿Para ese camino van? Sí, es que en las guerras modernas y lo que ha sucedido en otros conflictos donde Estados Unidos interviene primero con un trabajo de disuasión, con todo su poder militar, es la potencia mundial más grande con poder militar, y que es lo que está haciendo en estos momentos, tiene dos propósitos. Uno, hacer un efecto psicológico sobre esa persona, que es el dictador Maduro, pero también un efecto psicológico y de disuasión sobre sus seguidores, compinches, o las personas que están más cercanas a él, que lo protegen, porque saben que ellos están también siendo pedidos y con recompensa. Entonces, de una u otra manera es crear un caos interno en el régimen de Maduro para que esto sirva como efecto y que terminen sus compinches o aliados principales vendiéndolo. Ahora, no se puede descartar de que los Estados Unidos pueda tener alguna acción militar sobre Venezuela. Y recordemos que el senador de descendencia colombiana, Bernie, que estuvo aquí en las exequias de Miguel Uribe, que en paz descanse, dijo que Nicolás Maduro no pasaba de diciembre. Y es un senador de la República de los Estados Unidos. Lo dijo claramente. Entonces, yo creo que aquí hay una fuerte intención y presión por parte de los Estados Unidos al régimen de Maduro, nunca vista en los últimos 20 años sobre Venezuela, sobre el régimen bolivariano y sobre la dictadura de Maduro. Entonces, creo que esto hay que tomarlo en serio y que Colombia y el presidente Petro tiene que ser muy responsable de no meter las narices donde no le convienen, y lo único que está es poniendo en riesgo la vida, la integridad, la soberanía de los colombianos. Y es decir, está violando la Carta Magna al presidente, donde quiera involucrar a las fuerzas públicas, a las fuerzas militares colombianas en algo que no le compete a él para nada. Si él tiene una cercanía ideológica con Maduro, no quiere decir que va a exponer a los colombianos a la soberanía y a la integridad territorial a esto que está queriendo hacer. Es muy peligroso, muy grave, y vuelvo y reitero, esto puede considerarse inclusive una violación a la Constitución Nacional. Ahora vamos a Colombia, porque ya hemos hablado mucho de Venezuela y creo que lo tenemos claro. Tres cosas de las que le quiero preguntar. La primera tiene que ver cuando el presidente dice que ya dio instrucciones para que se iniciaran coordinaciones de inteligencia en la zona fronteriza. ¿Exactamente a qué se puede estar él refiriendo? Mire, mi sargento mayor, las coordinaciones de inteligencia han existido toda la vida. Yo fui jefe de inteligencia conjunto, y pues con Venezuela pues se han roto relaciones con el gobierno de Duque y los anteriores gobiernos, pues no había esa relación, pero con el resto de países existe acuerdos binacionales, acuerdos de inteligencia recíprocos en la lucha, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, si este gobierno había reiniciado relaciones con Maduro, seguramente esas relaciones ya existían, ya estaban compartiendo quizás información de inteligencia. Ahora, que él quiera eso, buscarlo como excusas para movilizar tropas de la Fuerza Pública Colombiana a la frontera y querer demostrar un apoyo al gobierno de Maduro, pues ahí es donde está la gravedad del asunto. Me extraña a mí algo. Ahí le tengo una pregunta. Usted, como general colombiano, ¿usted confiaría en la inteligencia que le venga del gobierno venezolano sobre temas como el narcotráfico o grupos narcoterroristas cuando ellos lo financian? Pues por supuesto que no. Primero, que no debería estar haciendo ese relacionamiento por lo que ya hablamos, porque es que es un gobierno ilegítimo y es un gobierno donde está catalogado como un cártel terrorista y narcotraficante. Entonces, no es posible que las fuerzas militares colombianas estén teniendo un relacionamiento con un terrorista que está perseguido por los Estados Unidos, que es el principal aliado militar nuestro. Entonces, esto es muy grave. Y viene la segunda parte de la pregunta, porque ayer le preguntaron al ministro de Defensa qué opinaba de todo esto y de los movimientos de los barcos o de las tropas americanas. Dijo, nuestras tropas también se mueven por el Caribe, Colombia, por el Caribe. Eso es normal, y la parte política se la ha dado al gobierno. No es una manera muy simple como de lavarse las manos y decir, pues yo de eso no voy a opinar, pero algo sí está pasando. Sí, yo creo que en estos momentos es cuando el país necesita
que la posición de las autoridades y sobre todo del ministro de Defensa y de los mandos institucionales sean las más coherentes y ecuánimes respecto a la gravedad de lo que está sucediendo. Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos tiene una posición seria y concreta respecto a la dictadura de Maduro y al dictador Nicolás Maduro y a todos sus cómplices, que son narcoterroristas perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y si Colombia, como un país que tiene un relacionamiento directo con los Estados Unidos, donde sus fuerzas militares dependen un gran porcentaje de la doctrina, del entrenamiento y de las armas y incluso de la compra de material bélico de los Estados Unidos, aquí hay presencia de militares americanos que asesoran a las unidades militares del Ejército Nacional, a nuestras fuerzas especiales, a muchas unidades, y si no somos coherentes de respaldar la posición de los Estados Unidos ante un gobierno ilegítimo y un cartel terrorista en cabeza de Nicolás Maduro, pues no estamos siendo coherentes con el mundo entero, y no nos vamos a enterrar ni nos vamos a ir al fondo del abismo simplemente por simpatía ideológica y no por relacionamiento diplomático y que debe existir, y sobre todo el relacionamiento que tenemos histórico con los Estados Unidos, no lo podemos echar a la borda por un capricho. Créame que eso de la parte ideológica les puede tanto y la priman tanto, que usted recordará que ya perdimos los beneficios del USAID, por un lado. Ya nos están quitando el USAID y está en riesgo la misma certificación. Y aún hoy estábamos oyendo cómo el presidente Petro sigue en su idea de comprar monómeros y cómo comprarle gas a Venezuela, aún sabiendo que eso no está permitido. Pregunta más seria: ¿qué pueden estar hoy pensando los comandantes de fuerza y los militares colombianos cuando ven todo este entorno político que se maneja y ven cómo Maduro, como Petro, están manejando la idea de que van a coordinar operaciones militares entre ellos? Y ayer mismo en el Consejo de Seguridad que se hizo, en el Consejo de Ministros, que estaban hablando del tema de seguridad, el presidente nuevamente tocó el sueño es tener una sola Colombia, donde todos trabajen unidos, donde las fuerzas militares se muevan alrededor del amor, y una cantidad de babosadas más que la verdad nunca entendí. ¿Qué pueden pensar los comandantes de fuerza ante este panorama? ¿De quién es su comandante en jefe? Sí, yo creo y considero que la relación del ministro de Defensa y los comandantes de fuerza y el comandante general de las fuerzas militares tiene que ser la comunicación con el presidente tiene que ser muy seria, muy sincera y muy coherente a la Constitución Nacional. Todo tiene un límite, todo tiene un momento, y creo que estamos llegando a ese límite en el cual pues se necesita que los mandos institucionales y el ministro de Defensa le hablen al presidente y digan la gravedad de lo que puede llegar a suceder y hasta dónde puede llegar a escalar esto que está sucediendo en el relacionamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Yo creo que es hora que el ministro de Defensa y los mandos institucionales le digan al presidente que está poniendo en riesgo la integridad territorial, la soberanía y sobre todo incluso la vida de los colombianos, porque la decisión del presidente Trump es clara. Él quiere capturar a Nicolás Maduro y lo va a hacer a como dé lugar, porque su recompensa es de 50 millones de dólares, superior inclusive a la que se dio por Osama Bin Laden. Eso demuestra el interés que tienen los Estados Unidos para cumplir esta orden y para liberar a Venezuela de la dictadura del chavismo. Y yo creo y reitero nuevamente, el presidente Petro está jugando con fuego y está involucrándonos a nosotros en un tema muy delicado donde no vamos a salir muy bien librados. Pero detrás de todo esto y sobre todo este tema de la zona binacional, mi sargento mayor, vienen unos intereses de lo que se aproxima, las elecciones. Lo que están buscando es precisamente eso, crear un ambiente de tensión, un ambiente de inseguridad que lleve a que quizás las elecciones tengan que aplazarse. Se cree un ambiente donde el gobierno nacional
y si la situación se complica tanto en la frontera, pues diga no, las elecciones no se pueden desarrollar porque no hay garantías. Declarar conmoción interior y parar todo. Sí, detrás de esto hay unos juegos políticos y unos intereses políticos y hay mucho dinero de por medio también. No podemos olvidar, mi sargento mayor, la fuerte injerencia e influencia que tiene el ELN en la frontera colombo-venezolana, específicamente el norte de Santander y Arauca. El ELN es una fuerza proxy. ¿Qué es una fuerza proxy? Que funciona en muchos conflictos en el mundo. Es una fuerza que es auspiciada, financiada y apoyada por un país para que haga efectos en el otro, y eso es lo que está haciendo el ELN en Colombia, apoyado, auspiciado, financiado por el régimen de Maduro, y está haciendo acciones en nuestro país para apoderarse de dos departamentos fundamentales para Colombia como son Norte de Santander y Arauca. Por último, mi general, pues creo que estamos en manos de ¿quién? ¿Quién puede controlar lo que hace Petro? A mí me dicen que la Comisión Segunda puede hacer un debate político muy interesante, pero nosotros también como colombianos, ¿qué podemos hacer para tratar de impedir de que efectivamente esto que está llevando este gobierno en su locura ideológica nos arrastre con él al abismo? ¿Qué podemos hacer los colombianos? Yo pienso que hay muchas maneras de hacerlo. Una es haciendo este tipo de debates y anuncios y de sensibilizar a la sociedad colombiana del peligro inminente que tenemos ante este juego geopolítico que tiene en el centro a Colombia, a Venezuela y a Estados Unidos con unos intereses y que ya el mundo entero lo está observando. Esto es importante y no podemos dejar por las redes sociales, por los noticieros, por hablar, analizar y mostrarle al pueblo colombiano el peligro en que nos está metiendo Gustavo Petro. Segundo, afortunadamente tenemos altas cortes, tenemos un Congreso y hay una Constitución que es clara en cómo, cuándo y dónde las fuerzas militares colombianas pueden intervenir en un conflicto armado o pueden permitir el tránsito de tropas extranjeras. Eso no es porque al presidente se le dio la gana, eso es que hay que surtir unos pasos y unos efectos dentro del legislativo e incluso también en las altas cortes, de manera que el presidente no es un soberano supremo, no es autónomo, es solo un poder de los tres poderes, de la separación de poderes, que es el ejecutivo, pero hay un legislativo y un judicial que se puede hacer valer ante la irresponsabilidad que está cometiendo el presidente Petro de meter sus narices en un conflicto que no tiene nada que ver con Colombia. Que sí lo afecta mucho, ¿no, mi sargento mayor? Total, es que sí lo afecta nos va a llevar al abismo nosotros mismos, porque es que realmente buscarnos un problema donde está. Alguien me dijo una vez, ¿qué necesidad tienes de pegarte un tiro en el pie si ni siquiera tienes escopeta? Total. Estamos igual. Definitivamente tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de cosas especiales, tenemos que seguir hablando de seguridad. Pues yo le tengo un reto para que por lo menos una vez a la semana podamos hacer un programita donde no solamente vengamos los dos, de pronto traigamos otros invitados para hablar temas de seguridad, para hablar de lo que pasa en el entorno nacional, en el entorno regional. Hay sitios en Colombia que están siendo vedados, inclusive para la misma fuerza pública, y creo que de todos esos aspectos podemos hacer un análisis muy bueno. ¿Qué opina, mi general? ¿Nos vemos la próxima semana? Por supuesto, mi sargento mayor, hay mucha gente, muchos compañeros de armas de las diferentes fuerzas que nos pueden ayudar a hacer un debate amplio de muchos temas de seguridad y defensa y de muchos otros temas también que atañen a lo que nos están preocupando a los colombianos. Bueno, ya saben, vamos a tener un programa semanal, vamos a traer invitados de distintos lados, vamos a hablar de seguridad, hace mucho rato que en Colombia no se hace, vamos a decir las cosas sin miedo, vamos a decir qué es lo que pasa con la seguridad y vendamos la campaña Seguridad Cero, porque es una realidad que en Colombia podemos perder todo, menos la seguridad nosotros mismos. Y general, muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor, gracias por la invitación y bueno, ojalá que podamos hacer esto más seguido. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.